Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a Charlas Doc Doc. Hoy estaremos hablando con dos grandes psicólogas y coach que nos estarán contando sobre la importancia de la salud mental. Muchísimas gracias a todos por conectarse y bienvenidos nuevamente a Charlas Doc Doc. Hola, Hola, ¿me ¿cómo oye? estás? Bien, Lau, todo súper. Me alegra mucho. Bienvenida, André. Muy buenas noches. ¿Cómo Muchas, va todo? muchas gracias. Bien, feliz de estar por acá. Ay, yo también, de verdad, mil gracias por conectarte hoy con nosotros. Vamos a esperar No, un segundito que ya ingresa Andrea Giraldo también y arrancamos, ¿te parece? listo, de una. Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, listo. Hola, Ahora André. sí, súper bienvenidos Hola. a todos a Charlas Doc Doc. Gracias, Andrea y Andrea, por conectarse hoy con nosotros. Eso va a estar Eh, difícil, pero ahí vamos. sí, sí, sí. Este, bueno, primero las quiero presentar. Eh, entonces, primero te presento a Andrea Taich. Para todos, Andrea es una dura psicóloga de la Universidad de los Andes. Tiene énfasis en administración de empresas y organizaciones y se especializa en trabajar con equipos de ejecutivos y líderes que busquen desarrollar sus habilidades personales y organizacionales para brindar mayor impacto para su negocio y sus clientes. Cuenta además con una maestría en coaching ejecutivo y de liderazgo, lo que la hace la crack para poder transmitir que uno pueda enfocar sus conversaciones hacia lo práctico y hacia las acciones y pues como hacia el futuro de la empresa y lo que uno al final quiere como transmitir con la empresa que uno tiene. Y también está Andrea Giraldo, otra gran trabajadora, en verdad, admiración pura de las dos. Andrea es médica y psicóloga también de la Universidad de los Andes. Además es miembro de Mujeres INAP, es top 6 de Women in Tech de Global Award y es experta en aprendizaje y desarrollo en gestión del cambio y optimización del rendimiento. Aparte es pionera y absoluta defensora de la salud mental dentro de las empresas y actualmente trabaja como Head of People and Culture en Mostar Lab Américas, ¿verdad? Así Sí. es. Si quieren agregar algo, bienvenidas. Nada, por mi lado, seguir, creo que son súper presentaciones. Al revés, yo ya estoy que me hablo de las preguntas que tenemos. Por mí está perfecto. Bueno, Por listo. mí Entonces, también. lo que vamos a hacer hoy es como hacer una pregunta hacia cada una dirigida como en parte a las cosas que nos plantearon pues cuando promocionamos este live de cosas que eran interesantes hablar para poder llevar a la práctica pues en las empresas y conocer mucho de la importancia del bienestar y la salud mental desde tu trabajo, que creo que es algo que está tomando infinita fuerza en todas partes y pues en Colombia no nos podemos quedar atrás con la importancia de esto y más con toda la transformación que pues para nadie es oculto todo el teletrabajo que nos trajo la pandemia y que en muchas empresas llegó para quedarse y es acá en donde esto cobra absoluta relevancia, ¿no? Desde antes también, pero pues ahorita es como que aún Ahora más más que nunca. fuerte el grito de, oiga, esto de verdad importa. Bueno, entonces, Andrea Taich, quiero empezar preguntándote con qué rol tiene o no tiene recursos humanos en relación a la salud mental de las empresas. Súper. Bueno, pues primero contarles y acá me gustaría también tener como conversación, o sea, entre André y yo vamos a estar Me como encanta. contándoles nuestras experiencias, las dos trabajamos en empresa y pues ese es el full-time job, pero creemos que por el conocimiento y por la experiencia que hemos tenido ahí podemos ayudarlos con ciertos tips, consejos y percepciones que tenemos. Sin embargo, creo que sobre todo en temas de salud mental no existe verdad única y absoluta y pues creo que eso es importante también hacer como ese disclaimer para que lo que hablemos acá no sea un plug and play en absolutamente todas las empresas, sino que creo que lo primero es que debemos reconocer como el entorno y a lo que se dedica la empresa y cuáles son esas prioridades de la empresa. Entonces, contestando un poco tu pregunta, Lau, y creo que es súper válido que hagas la pregunta de cuál es el rol y cuál no es el rol, porque creo que hoy en día, con toda la situación actual que tenemos de pandemia, de trabajo remoto,
se han empezado a difundir un poco los límites en lo que sí hace una función de recursos humanos y lo que no debe hacer. Y acá vuelvo y hago el disclaimer, esto aplica diferente para cada empresa, dependiendo de la cultura, el rol y demás. La capacidad, la cantidad de gente, a veces hay empresas en donde todos hacen de todo y pues eso también está bien. Okay. Para mí, lo que creo que es importante primero es que siento que el rol por función, porque dice recursos humanos, está dedicado a la experiencia que tienen las personas en la empresa, ¿verdad? Entonces, cuando partimos de la base de que recursos humanos está ahí para entender la experiencia que tiene una persona, la experiencia tiene muchas características, tiene cómo me siento, si tengo la capacidad y la libertad de hablar de cómo estoy o no dentro de la compañía. Entonces, como primer punto, creo que un rol importante de recursos humanos es poder determinar este tipo de conversaciones y las actitudes que nosotros vamos a tener frente a la gente que trabaja en las empresas. Creo que tener esa clara definición de qué comportamientos nos gustan, qué comportamientos fomentamos, cuáles premiamos, cuáles reconocemos, es fundamental en el rol de recursos humanos y es ahí en esa función en donde yo creo que tiene que estar la respuesta. Que los líderes, los managers, los jefes puedan ir al área de recursos humanos para tener una orientación sobre cómo debería yo actuar con el equipo que tengo a cargo y con pues mi día a día. Ahí voy un poco hacia la segunda parte de la pregunta y es qué no deberían hacer o cuál no es el rol. Y voy al punto de que tampoco la responsabilidad de recursos humanos es de que esto suceda en el día a día. No sé, y acá pues lo abro también a discusión con André, dependiendo de la estructura que tenga recursos humanos en la empresa, tú puedes asegurar ciertas cosas o no. Por eso vuelvo, creo yo que el rol de recursos humanos está en marcar una pauta, marcar un campo de acción, pero el hecho de que se ejecute o no se ejecute está en manos de el sistema completo de líderes, hasta de las mismas personas, así tú no seas un manager o no, está en tus manos respetar y fomentar ese tipo de cultura y de comportamientos. Entonces, para medio resumirlo y que sea súper claro, es en recursos humanos encontrar una guía, encontrar qué queremos vivir, qué valoramos como compañía, qué tipo de sensación y de experiencia queremos darle a nuestros asociados. Eso lo debe y lo debería crear recursos humanos en conjunto con el negocio. Y por otro lado, lo que no podemos hacer o asegurar es que sea recursos humanos y las 2, 5, 6 personas asegurar que eso pase. Que eso pase y que eso se respete es responsabilidad de todos. Y es todo un cambio de comportamientos y bueno, ahí nos podemos meter en mucho más temas, pero creo que te resumiría esa primera pregunta de esa forma. De acuerdo con André, creo que algo valioso en el tema de recursos humanos, una de mis jefes actuales no le gusta ya usar el término de recursos humanos porque dice que es como si fuera restos humanos y no recursos humanos. Y hace este ejemplo y por eso mi área se llama personas y cultura o people and culture, porque lo que tratamos de decir con esto es que nosotros estamos lidiando con todos tipos de personas y esto lo podemos enfocar de distintas maneras y enfocado a cuál es nuestro rol 100% de acuerdo con André, todas las personas que trabajen en esta área pueden hacer un marco de trabajo, dar unas pautas, tener una guía, pero al final poder seguir y tomar acción sobre cada una de esas guías depende del equipo final, de las personas y de los líderes que permitan que eso suceda, porque nosotros podemos decir muchas cosas y proponer muchas ideas, pero al final necesitamos que la parte se ejecute por ambas partes, que los líderes permitan tener esas pautas dentro de los momentos laborales, pero también que los empleados tomen como parte de su propio bienestar, acotar o seguir algunas recomendaciones. Sí, ahí, y antes de cerrar ese punto, Lau, yo agregaría, porque lo que dice Andrés es un punto súper importante y está en manos de ambos, y algo que le agregaría quizás a la función de recursos humanos en general es también si nosotros identificamos que hay ciertos grupos de personas o líderes o managers, como le queramos nombrar, que no tienen esa capacidad de generar esas conversaciones y vemos que no saben cómo hacerlo, creo que también radica en HR, People and Coach, en esta función, el hecho de dar esas herramientas, de decirle, ven y también te acompaño en tu propio desarrollo para que sepas cómo hacer estas preguntas. Ahorita que vamos a entrar mucho más en el tema de salud mental, vamos a ver que no son conversaciones fáciles, no son conversaciones del día a día, o sea, nos queda muchísimo más fácil hablar de la venta, el retorno de inversión, cómo va la demanda, cómo va,
que hablar de cómo estás. Es ridículo, pero es así de simple. O sea, nos cuesta mucho más trabajo y nos da mucho más miedo esas conversaciones. Entonces, le agregaría que si como función vemos que no tenemos a un grupo de personas preparadas para hacer estas preguntas y tener estas conversaciones, también deberían encontrar en esta función un lugar en donde los capaciten y les digan cómo volverse mejores en esto. Sin que se vuelvan ni psicólogos ni coaches, pero pues que puedan volverse mejores. Me parece clave lo que acabas de decir porque creo que definitivamente o sea, bueno, primero va a responder que antes habían escrito que si el live queda grabado, sí, va a quedar grabado para que lo puedan ver después. Les mandamos las diapositivas. Igual acompáñenos todo el live que va a estar súper interesante y escríbanos todas las preguntas que tengan, pues ahorita que realmente se las queremos responder. Y ya con lo otro iba a decir que me parece súper interesante lo que dices porque definitivamente tal vez para el grueso de las personas son skills como herramientas que se van a aprender en el transcurso de entrar en un ámbito laboral, ¿no? O sea, seguramente no es como algo que te enseñen en otro ámbito, pues porque no pasa, tal vez sí debería pasar, pero es hasta que te enfrentas a un trabajo, a un equipo, en donde dices, bueno, en verdad esto sí importa, o si tú eres el que está creando empresa, decir, oiga, esto está y de verdad importa y de verdad impacta en todo el equipo, y pues es mejor darse cuenta antes que tarde cuando de pronto a uno se le rompa el equipo o pues no haya la mejor comunicación. Bueno, André Giraldo, ya un poquito hablando entonces, ¿cómo crees o cuáles son las principales barreras para lograr un balance en el trabajo y en la vida personal? Porque creo que nuevamente con el teletrabajo pues esto se volvió un tema porque tienes tal vez las labores de la casa que antes ni pensabas porque no estabas ahí, o más hijos o más cosas, más mini oficina, o si estás yendo a la oficina, igual. ¿Cómo uno logra este balance entre trabajo y vida personal? Bueno, lo primero que creo que es importante que entendamos, y ya que comenzamos hablando de personas y comportamientos, los humanos somos seres sociales por naturaleza y muchas de nuestras pautas comportamentales están guiadas por esa interacción social. Si uno piensa de una manera muy tradicional del trabajo, en la que las personas con trabajo en oficinas iban a sus oficinas, tenían sus distintas comidas dentro de las oficinas, el almuerzo, de pronto el café por la tarde, todos los comportamientos alrededor de una rutina de trabajo es lo que normaliza cómo vemos la situación de trabajo. Para las personas que están acostumbradas a esa rutina, cuando abruptamente fueron movidas a una rutina de teletrabajo, se comienzan a generar barreras por la falta de esas pautas comportamentales y sociales. Como tú comienzas el día y no tienes que transportarte, pueda que ese día por la mañana decías no bañarte. Entonces ya no tomaste el baño y dijiste, ¿para qué voy a ir? Me levanto un poco más tarde. Como vas a tener llamadas de la mitad para arriba, decides solo vestirte la mitad o si acaso no poner cámara. Como estás todo el día al frente del computador, decides comer ahí porque para qué levantarte, no tienes al vecino, al compañero del trabajo que te dice, venga, chismosiemos, vamos a hablar, o no te levantas de tu puesto de trabajo a ir a una reunión, a una sala de conferencias en un piso diferente o dentro de la misma oficina. No tenemos todos esos hitos o esas casi que ceremonias o ritos por los que pasamos dentro de un ambiente de trabajo, y la principal barrera es que todo se comienza a desdibujar. Tenemos muchas líneas grises acerca de hasta dónde va el trabajo y hasta dónde voy yo. Tiene que ver con muchas cosas, pero en general tiene que ver principalmente con que no sabemos autorregularnos en esos aspectos. Si normalmente en un trabajo tradicional a veces no tenemos tiempo de salir a almorzar o a veces vamos comiendo corriendo o tenemos distintos problemas cuando estamos en la casa, como estamos más cómodos, también para algunas personas hay una culpabilidad como, uy, no, pero yo podría trabajar un poquito más, no me estoy demorando 1 hora yendo al trabajo, no me estoy demorando 2, puedo darle un poquito más. Entonces nosotros mismos desdibujamos las barreras y las diferencias que hay. Tú lo mencionaste, Lau, y para las personas que están en casa, hay unas que pueden estar solas y pueda que estuvieran cómodas en algún momento con eso, pero nuevamente somos seres sociales. Para algunas personas se genera ese estrés
de no ver personas, entonces tratan de estar conectados todo el tiempo con personas del trabajo, hablando del trabajo, porque no tienen con quién más hablar. Si son personas que tienen mascotas, como yo, al principio las mascotas estaban dichosas, pero también pasan todos los videos que hemos tenido de gatos pasando al frente, perros ladrando, que entonces como la mascota ve que yo estoy aquí en todo el momento, cree que puedo estar interactuando con él todo el tiempo. Y con niños se complica mucho más porque tienes que ayudarlos a su rutina del colegio, si están en colegio, si no tienes que darles cuidado porque no los puedes enviar. Entonces, las barreras, nuevamente, para resumir, son principales. No nos autorregulamos, desdibujamos las barreras de hasta dónde va mi día, no tenemos una rutina en casa que se acople a separar los espacios. Muchas veces, de hecho, no contamos con espacios diferentes, entonces estamos trabajando en la cocina, en la mesa del comedor, en el cuarto. Hay personas que son súper afortunadas que pueden tener espacios separados y eso ayuda, pero para los que no, todo se desdibuja y es mucho más difícil uno conscientemente decir, ok, yo necesito hacer un break, voy a apagar las alarmas del celular, que ya hablaremos más adelante de estrategias, pero eso es muy difícil para nosotros mismos desdibujamos y las empresas, a su vez, que al final una empresa es una unión de muchas personas, fomentan ese comportamiento. Entonces, ay, respondí un email a las 11 porque pues estoy en el celular, estoy en mi cama y pues ¿por qué no lo voy a responder? Y así comienza uno a habilitar ese comportamiento y esos espacios que hacen que sea más difícil poder despegar ambos mundos. Ok, eso es bastante llamativo porque creo que, y lo hemos mencionado en varios lives de diferentes temas, pero al parecer en realidad las rutinas tienen muchos beneficios. Creo que va a ser otro live sobre, en serio, rutinas y hábitos. Top 10 de por qué es chévere tener rutinas, porque uno a veces le huye un poco eso, no sé, uno a veces oye la palabra y de pronto la asocia más como, no, es aburrido, como, pero en realidad en el día a día termina siendo súper útil, o sea, termina siendo útil para el trabajo, útil para mejorar tu sueño, útil para si quieres empezar a hacer algún tipo de ejercicio, o sea, como que la salud mental y corporal está bien relacionada con esto y me parece súper interesante, como que se puede trabajar. Absolutamente, porque además cuando uno escucha, como dices tú, la palabra rutina o hábito, uno piensa en la monotonía de repetir la misma cosa tras otra. No necesariamente tener una organización en tu día quiere decir eso. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Los lunes y los miércoles me baño, los martes y jueves no me importa, pero hago esta otra cosa en este tema. Sé que me debo cuidar si comencé temprano porque de pronto tengo que comenzar, conectarme más tarde, desconectarme o al revés. Es simplemente generar esas barreras que en distintos momentos del día te permitan a ti tomar un break mental y físico que además se necesita, porque todo el día sentado, que seguro será otro de los grandes lives de doctor, tiene muchas afectaciones corporales que van a afectar eventualmente el trabajo. Entonces al empleador tampoco le debería interesar tener una persona 100% sentada todo el tiempo en un computador, porque el riesgo de enfermedad laboral es sumamente alto. Entonces hace parte de todo ese balance de vida-trabajo. Total, y ese es un libro. Que agregaría, porque es que escuchando a André, yo digo, y hablando un poquito de los hábitos, creo que cuando nosotros hablamos de barreras, hay que partir de una base de conocer cuál es tu forma de actuar y qué te beneficia a ti. Y a mí hay un live también que hice hace un tiempo que habla precisamente de las barreras y de cómo ponerlo un poco más hacia los tips. Y el primero es identifica y reconoce qué es lo que tú necesitas. Porque creo que esto fue tan abrupto, ya fue hace mucho tiempo, entonces ya no es excusa, ya lo de la pandemia ya es, no es, o sea, lo seguimos viviendo, pero es cuento viejo desde el momento en que empezó. O sea, seamos honestos, ya esta es la realidad, no que nueva realidad, esto es hace más de un año lo que estamos viviendo. Entonces, ya no es excusa de que no, que es nuevo, que no lo conozco, ya o sea, es un año y medio, casi. Entonces, creo que ya hemos tenido un tiempo suficiente de saber que esta es la realidad que estamos viviendo y un paso vital es reconocer qué necesito yo. O sea, y en este live hablo un poco de lo mucho que queremos lograr, pero no ponemos atención en lo mínimo que yo necesito. El mínimo de tiempo que necesito para mí, el mínimo de tiempo que necesito de desconexión, el mínimo de tiempo que necesito de ejercicio, todo pensando o actividad física para estar bien. No nos hacemos esas preguntas, pero sí nos hacemos las preguntas de qué necesito hacer para ser mejor en el trabajo, para lograr este proyecto, para lograr esa promoción, para llegar al trabajo. Entonces siempre estamos pensando hacia el máximo desempeño
y no estamos pensando hacia Con lo el mínimo mínimo que yo esfuerzo necesito yo para estar bien y por ende, por eso es que es fácil que esa rutina se desdibuje tan fácilmente, porque no hemos hecho el Total. ejercicio consciente de trazar yo qué necesito. Y si no hay unos límites trazados, pues cualquiera los pasa. Entonces ahí, y para empezar a dejar también algunos tips, consejos a quienes están acá acompañándonos, creo que una estrategia fácil, rápida que hacer es apenas termine esto, hoy o mañana, pero dibujen, escriban cuáles son mis mínimos, qué es lo mínimo que yo necesito de tiempos de desconexión, de actividad, de tiempo con mi familia, de no hacer nada, de leer. Y esos mínimos, respetarlos, comunicarlos a quien yo los tenga que comunicar, ya sea mi jefe, mi par, mi colega, lo que sea, pero es una forma simple y sencilla de empezar a poner barreras. Y es el autoconocimiento y es decir, por acá voy yo, y eso es diferente para cualquier persona. Pero creo que si no hacemos ese ejercicio de autoconocimiento y de marcar esa pauta, cualquier persona va por tu vida laboralmente poniendo sus propios ritmos y agendas y no los tuyos. Entonces, solo ahorita escuchándote, André, de esos sitios y de esas rutinas, creo que un error muy común que veo es que no está claro para la misma persona. No es que no se lo respeten, es que ella misma no lo tiene claro. No, Pero no nosotros nos gusta aceptarlo. somos los primeros que infringimos eso. Y yo lo sé porque a mí también me ha pasado. Yo soy una persona, y creo que esto le puede pasar a varias, que soy muy nocturna y más bien poco madrugadora. Entonces, yo como soy más activa por la noche, yo a veces trabajo más por la noche y comienzo a continuar mi rutina más por la noche, excusándome yo misma de, bueno, pues es que me va mejor. No quiere decir que me esté levantando más tarde, sino que duro todo el día y por fin se me prende el bombillo como en la noche. Y yo soy la que permito que como hago ese comportamiento, comienzo a responder correos, comienzo a hacer trabajo, que los otros asuman que ese es un comportamiento normal. Normal, Y para las exacto. personas que trabajan con otras personas de otras culturas y otros países, que es mi caso, yo tengo más o menos 25 oficinas, bueno, yo no mi empresa, alrededor del mundo, entonces trabajo con personas en Japón, con personas en Praga, que cuando yo estoy de noche, ellos están madrugando, entonces si yo comienzo y entablo esa relación y comienzo a hablar en los canales, claramente mi vida perfectamente podría seguir 24 horas. Y uno conocerse también es uno admitir esas cosas que son de unas. Hay personajes y hay distintos tipos de personalidades que desdibujan, que hacen que sea más fácil desdibujar esos límites. Por ejemplo, si una personalidad como la mía, que es una persona insegura, pero es un overachiever, le gusta entregar todos los resultados, siempre va a querer mostrar más y más. Y yo Exacto. mismo soy esa persona que abre la puerta para que mi trabajo siga infinitamente. Y eso nos puede pasar a varios. Estamos tratando de ser lo mejor posibles, no solo porque ahorita, como decías tú, André, la pandemia ya vamos 2 años con pandemia, ya no solo por Sí, eso, ya, ya. sino Ya, pues porque suficiente. ya es normal, o sea, Sí, ya tal cual. esa es la vida y ya muchas empresas también se dieron cuenta que sí funcionan así, entonces están además aprovechando esa situación. Total. Y ya entrando entonces un poquito a ese lado, como desde lo empresarial, este fue un aspecto bastante personal, súper interesante y gracias. De hecho, ese casi que fue uno de los grandes porqués de hacer este live, y es por la cantidad de personas que nos han estado preguntando estas cosas a través de la aplicación, consultando con los psicólogos, consultando con coach, consultando desde las empresas que tenemos aliadas, como bueno, cómo trabajamos en esto y pues buscando herramientas que a través de DocDoc pues pueden encontrar, como esta que estamos haciendo hoy. Y entonces, yendo hacia la siguiente pregunta que teníamos es, ¿qué consecuencias o impacto tiene el no invertir o generar estrategias para nuestra salud mental en el trabajo? Que creo que está muy ligada a lo que Sí, estábamos hablando ahorita. súper. Pues creo que en primera instancia no es secreto para nadie que tiene un impacto financiero. O sea, justo también antes ahorita del live estaba intentando tener números un poco más aterrizados para el caso de Colombia, pero creo que el primer impacto y la consecuencia es en el absentismo y en que el hecho de no invertir en estrategias sostenibles de temas de salud mental cae en incapacidades y suena un poco crudo, pero hablando de las empresas, esto significa que una persona no pueda estar en su trabajo porque está en una incapacidad causada por un tema de salud mental que le llevó a un problema de salud físico y no está. Eso no es secreto para nadie, es algo que sucede. ¿Cuál es otro impacto que yo veo súper fuerte también? Es en las empresas, y creo que
cada vez más, independientemente de la industria, buscamos a personas que estén con una buena energía, que puedan innovar, que puedan crear soluciones, o sea, personas que mentalmente estén lúcidas y dispuestas para aportar y por medio de estar también contentos y felices a lo que necesita la empresa. Cuando nosotros no generamos estrategias de salud mental que te aporten a ti una estrategia, como te digo, sostenible, estamos poco a poco apagando de cierta forma un buen ambiente para que esto suceda. Entonces también vamos a ver un impacto en los resultados que tenemos como equipos, de cara a nuestros clientes, que cómo estamos trabajando y cómo estamos manejando las preguntas, las objeciones y demás, y en la creación de nuevas ideas y de nuevos proyectos y demás. Entonces, no solamente es un impacto financiero, que sí sucede, pero como les digo, no me parece que sea la gran sorpresa, pero también tiene un impacto, por supuesto, en la calidad del trabajo que nosotros estamos entregando. Y por último, y no menos importante, porque sé que acá también hay personas de recursos humanos de empresas, tiene un impacto en la reputación y en las ganas que la gente tiene de trabajar en esas empresas. Hoy en día hay una gran competencia en el mercado respecto al tipo de empresas que hay. Hay startups, hay empresas multinacionales, hay empresas con horarios súper flexibles, hay empresas que te pueden contratar por prestación de servicio. Pero la oferta de valor que como empresa tú ofreces es súper importante para que la persona y el talento que tú quieres quiera trabajar en tu empresa. Y si tú no tienes una oferta atractiva que cuide de ti, de tu salud mental y de muchos otros aspectos de desarrollo, de crecimiento, pero de que tú vas a estar bien, pues no vas a querer estar. Y eso suena un poco, puede sonar un poco difícil, pero es súper sencillo. Es como si a ti te dicen, ¿quieres trabajar? Trabajamos, a ver, decimos que son 8 horas al día, puede que sea un poco más hoy en día, pero si te dicen, ¿quieres estar dedicado 8 o 10 horas en un lugar en donde vas a estar feliz, contento, tranquilo, o quieres estar en un lugar en donde no vas a sentirte asfixiado? Pues es una decisión súper fácil. Y dejémonos de cosas, hoy en día es la persona quien elige su empleador. La industria ha cambiado, ya las empresas tienen mucha más presión en ser empresas que aporten y que sean atractivas, y son las empresas las que pelean por el talento que hay en la calle, ya no tanto al contrario. Entonces, lo resumiría Lau y André en esos 3 puntos: en un impacto financiero, en un impacto interno también de compromiso que tú tienes con la empresa, y en un impacto para las empresas de reputación y de que tú logres ser esa empresa que la gente talentosa, buena, innovadora que tú quieres como empresa diga, ok, yo quiero ir a trabajar allá también. Y eso se basa en tener una estrategia atractiva, sólida, sostenible de salud mental. Agregaría solo una cosa a eso, André, porque la verdad lo dijiste todo. Y ese último punto que dijiste de reputación se une también con ¿cuál es esa consecuencia de no invertir? Es el engagement, pierdes el engagement de las personas o ese compromiso de las personas hacia la empresa también, donde no es lo mismo cuando tú trabajas motivado sintiendo que tu empresa te apoya, sino cuando sabes que verdaderamente te importa, donde no simplemente te manda un mensaje como, oye, cuídate, sino como hemos hablado, te da las herramientas, te da el espacio, te da el conocimiento, te escribe uno a uno a ti, donde abre esos espacios de comunicación que a veces son difíciles porque nosotros, como decía Lau al inicio, no estamos entrenados para hablar de si estamos viendo, si estamos bien, si no estamos bien, cómo respondemos a eso. André también lo dijo al inicio. Entonces, esa parte uno perdería el buen talento que uno tiene eventualmente, porque como bien lo dijo André, hoy en día la industria es diferente, sobre todo para el tipo de talento millennial, bilingüe, que quiere trabajar en todas estas áreas que salen, tecnología, farma, etcétera. Es muy importante, pierdes la retención, el costo de la rotación de las personas para una empresa es un costo real y es un costo muy grande. Y como decía André y Lau al inicio, no quiere decir que entonces todas las personas de recursos humanos tienen que ser médicos entrenados, coach, psicólogos para atender uno a uno como si fuera un paciente a las personas. Pero sí tenemos que tener para que tengan exactamente. Podemos tener herramientas como DocDoc, donde no solo tenemos el apoyo médico, que es sumamente importante, sino psicológico. Muchas de nuestras personas, e incluso todo comienza por nosotros, no conocen ni saben cómo tocar estos temas, no saben qué hacer, cómo reconocer síntomas, que hablaremos más adelante, de cómo saber, oiga, ¿será que esto es normal que uno se sienta así con su trabajo, desmotivado, cansado, bla? ¿O será que
tengo burnout, estoy estrés, estoy ansioso. Y para eso podemos utilizar herramientas que hoy en día es tan fácil, o sea, no tenés que desplazarte a ninguna parte. Es una aplicación, tú puedes escribir, tú puedes hablar y hay un profesional que está listo para ayudarte. Por eso es tan importante la rotación y más en tiempos de pandemia, ahí sí, es aún más costosa y es aún mucho más relevante que en otros momentos como lo era anteriormente. Total, les voy a hacer una pregunta que nos escribieron. Dice, ¿mi insomnio podría estar conectado con la ansiedad laboral? Sí, Sí, definitivamente. sí, 82 veces sí. La higiene del sueño es una de las primeras cosas que se pierde cuando estamos en un estado prolongado de estrés o cuando presentamos síntomas de ansiedad. La ansiedad es una manera fácil de describirlo, es como el exceso de futuro. Entonces comienzo a pensar, ¿y si mañana no hice? ¿Y si estas cosas? Y entonces no pasó, no, nos metemos en situaciones que no necesariamente han ocurrido y eso muchas veces nos trastorna. La respuesta de estrés, recordemos si tenemos a Lau como nuestra médica de cabecera acá, el estrés es una respuesta biológica de volar o de pelear, de salir corriendo de pelear y nos sirve para situaciones en el momento agudas, que se despegaron, si me van a robar, si voy a correr. Pero si nosotros mantenemos esa respuesta prolongada, hay efectos físicos, hay efectos emocionales y hay efectos psicológicos porque el cuerpo está en un estado de pucha que voy a hacer todo el tiempo si no haya algo necesariamente tangible en el momento. Y el sueño es una de las primeras cosas que se suprime con esta respuesta prolongada del estrés y comienza a afectar porque lo que a veces pasa en el insomnio es que piensas mucho antes de dormir y como que sientes que no te puedes apagar y que hay cosas por terminar de hacer. Entonces podría estar perfectamente conectado con el tema de insomnio. Total, total. Y bueno, ya entrando como en un tema un poquito más de, bueno, entonces, ¿qué sí tenemos que tener? Me gustaría, André Giraldo, que me respondieras cuáles son esas características de una estrategia efectiva de salud mental o bienestar para el lugar de trabajo. ¿Sí me alcanzaste a oír? Siento no, que se perdón. Un poquito, ¿cierto? Se sí. fue justo en ese segundo, perdón. Listo, no. Te estaba preguntando que entonces me gustaría entrar como un poquito ya en materia, decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las características de una estrategia efectiva en salud mental y bienestar en el trabajo? Bueno, yo creo que comenzar por lo primero es tener algún tipo de idea o plan. La verdad es que a veces se asume que la salud mental sea por osmosis, pero lo primero es tener un plan. Hay que tener un plan y hay que conocer los datos y los números detrás de una estrategia, porque como decía André, todas las empresas son diferentes, grandes, pequeñas, medianas, internacionales, locales. Hay que conocer tu demografía interna, cuál es tu presupuesto, qué es lo que puedes hacer, cuáles son esos síntomas que tú has identificado del área de recursos humanos que son los más comunes dentro de tus equipos. Una encuesta, por ejemplo, reciente de más de 7,000 profesionales encontró que el 73% de los trabajadores estaban agotados. Y muchos de ellos, de hecho, pensaban que era una situación totalmente normal porque le preguntan a otra persona con la que está trabajando, oye, ¿usted cómo se siente? No, igual, bueno, entonces está bien. Entonces creo que una de las primeras cosas es entender como empresa cuál es mi demografía, cuál es mi grupo, cuáles son esos problemas principales. Otra de las características importantes es ayudar a tener pautas que nos ayuden a mantener esa rutina. Si yo como empresa, por ejemplo, le digo o le programo en el computador una aplicación a mi personal que cada 3 horas o cada 2 horas me diga, pausa, no te dejo tocar nada en el computador, levántate, camina, haz algo, eso te ayuda, no solo físicamente, sino mental, porque te despegas un segundo, no puedes hacer nada en el computador y lo puedes hacer. Entonces tratar de buscar herramientas o momentos donde llegue un recordatorio, puede ser algo así súper sencillo, que ayude a poner esos límites. Por ejemplo, otra cosa que es importante, sea de persona o de empresa, es usa tus horas de comidas fijas, que esos sean tus marcos. Desayuna, así no quieres desayunar nada, ten ese espacio de momento de desconexión donde no estés con el celular y que se permita hacer. Los espacios de almuerzo para las oficinas es muy importante, a distancia, como decía al inicio, comemos encima del computador, almorzamos a las 4 de la tarde, hábitos no saludables. Si la misma empresa dentro de su plan dice, yo quiero que estos espacios sean separados y respetados, esa es otra de las cosas que se puede hacer, tener esos límites, tratar de ceñirse
dentro de los hábitos, ¿cómo se hace? Hay una regla que a mí me encanta usar, que es la regla 1, 2, 3 de cuando tú estás ayudando a priorizar a tus empleados sus tareas. Y básicamente es que uno planifique solo una cosa difícil de hacer, muy, muy, muy complicada, luego 3 tareas moderadamente difíciles y final 5 tareas más pequeñas. ¿Por qué? Muchos de nosotros no sabemos manejar el tiempo y lo hemos aprendido a las malas, porque no es algo que se nos enseñe tampoco comúnmente. Y cuando uno tiene las tareas divididas desde esta manera, es mucho más fácil. Tú, sintiste que ya te quitaste un peso de encima porque hiciste esa difícil y después ya la vas separando con cosas que son más masticables, porque además iniciaste tu día temprano como normalmente lo haces. Hacia la tarde deberías ya sentirte cansado, un poco menos conectado. Entonces, rutina, límites que nos ayuden también a una comunicación. Todas las empresas, y esto creo que lo puedes decir en cualquier tipo de empresas, tienen siempre, primero, un estilo de comunicación ya establecido, pero segundo, siempre hay problemas de comunicación, sobre todo cuando no vamos a hablar temas de trabajo. Algo que ha pasado mucho en este tiempo es que uno habla con su gente del trabajo todo el día del trabajo, ya no tiene esas conversaciones del café, del chisme, de vamos a almorzar juntos. En inglés se llama water cooler conversation y son conversaciones alrededor de la cosa de agua de la oficina, que es donde uno comienza a unirse y a bondear y a poder familiarizarse con los otros empleados. Que la empresa saque espacios específicos o que tenga dentro de su estructura, como miren, tenemos estos espacios, hacemos un viernes de polas, hacemos esta otra cosa, ayuda a que eso haga, a que eso sirva como parte de la estrategia, que sea válido además, porque sentimos el permiso, como nos cuesta autorregularnos, como no nos conocemos, necesitamos ese permiso o esa guía que venga de la empresa, que nos obligue a ser mucho más juiciosos con eso. Finalmente, es que de verdad le demos el enfoque a las personas, nos preocupemos. Al final, lo que vendemos en cualquier empresa que tenga personas es el talento interno. Si a nosotros nos preocupa genuinamente el bienestar de las personas, de ahí en adelante es mucho más fácil encontrar acciones, estrategias y herramientas que nos permitan implementar las distintas pautas que nos van a ayudar a tener un ámbito laboral muchísimo más saludable, tanto para el empleado como la empresa. Yo siento que ahí se respondió en parte, pero no sé si quieran complementar algo más. Nos escribió Federico. Fuera de las empresas, ¿qué consejo para los individuos tienen respecto a esto? Porque gran parte depende de uno. Creo que de hecho sí diste, pero no sé si quieran ampliar un poquito más la respuesta para Federico, y gracias por escribirnos. Gracias por la pregunta. Yo, aparte y complementando lo que dice André, creo que voy a contestar la pregunta igual, agregaría 2 cosas porque atando a la pregunta de una estrategia exitosa y sostenible, ¿verdad? Sí. Y la primera es, aparte de lo que dice André, también es una clara definición de roles y de quién debe hacer qué dentro de la empresa. Federico nos decía, bueno, también hay una responsabilidad clara del individuo de qué límites pone, cómo los pone. Y cuando hablo de límites es precisamente pensar, y lo que hablábamos al principio, ¿qué es responsabilidad de recursos humanos? ¿Qué es responsabilidad del equipo de líderes? ¿Qué es responsabilidad de los individuos también? Porque si no podemos trazar esas líneas, cualquier estrategia que uno ponga no va a tener un dueño y un responsable. Si decimos, bueno, vamos a generar espacios de conversaciones dispersas que no son de trabajo, o lo más típico hoy en día, vamos a ofrecer clases de meditación, de yoga, vamos a tener espacios que son útiles y prácticos, pero es una estrategia que si tú haces de manera aislada y luego no replicas con comportamientos similares, se queda en eso, en una acción aislada que no está conectada con una estrategia. Entonces vuelvo al primer punto de una definición y comunicación más compromiso de eso, porque creo que cuando nosotros hablamos de salud mental, la palabra compromiso es esencial y el compromiso requiere esfuerzo, requiere líderes que estén dispuestos a aguantarse el mail de las 11 de la noche, eso es compromiso, requiere líderes que se aguanten las ganas de exigir más cuando saben que esa persona no puede más, o sea, requiere un esfuerzo adicional y un sacrificio de ciertas cosas. Entonces, cuando tenemos estas conversaciones difíciles con líderes, con individuos también, diciéndole, mira, estamos ofreciendo esto, pero esto ya está en tu cancha. Aportamos a que una estrategia sea sostenible. Entonces, creo que responde a esa pregunta y le agrego
ese punto de clara definición y comunicación de roles y quién tiene la responsabilidad de qué cuando estamos hablando de la estrategia de salud mental que tenemos. Y el segundo punto que iba a decir, aportando también a la estrategia, tiene que ver con datos. Creo que, y tú lo hablabas, Sandra, al principio, es midamos el estatus en el que estamos, con qué arrancamos, cómo está mi población, cuál es el problema principal, pero ir midiendo a lo largo del tiempo en qué voy mejorando y en qué no, y con esos datos qué hago. Porque a veces nos obsesionamos con, listo, tengamos encuestas y mil cosas, pero están los datos y nos quedamos un poco congelados de qué hacemos. Si hacemos una encuesta, hagamos de un seguimiento a esa encuesta o a personas en específico, pero démosle una continuidad y apoyémonos también en lo que la misma gente tiene por decir. Entonces, que eso es otro punto creo que a veces complicado y de mucha crítica frente a salud mental. Y es muy objetivo, es muy fluffy, no es tan importante, es que no me mueve la aguja. Y ahí es en donde muchas veces estas estrategias se caen y pierden peso. Cuando se le vende a un comité ejecutivo, cuando se le vende a los líderes, esa es la principal barrera que te dicen, por eso no lo vamos a invertir. Y la contraparte es, estos son los datos, por esto es importante, pero una continuación de ese seguimiento creo que también aporta a que la estrategia que tú puedas tener internamente en la empresa sea efectiva, sea sostenible y sea de valor para la compañía. Eran esos dos puntos que quería agregar a lo que decía Sandra. Súper válido, porque además esa parte del compromiso, como tú decías, hay muchas personas pensando en estrategia, en tácticas que apoyen una estrategia, como tú decías, clases de yoga, clases de cosas. Y a veces fallan por una de dos razones. Una, porque nos inventamos el espacio, pero después las personas no pueden ir, porque tienen una reunión, porque el jefe los llamó, porque no está ese compromiso de apoyar esa estrategia que desde Recursos Humanos se propone. Entonces al final la actividad o el espacio se falla. queda Entonces, en eso, en una actividad aislado y no hay ese compromiso de, ok, ¿qué salió de ahí? Si ahí salió una conversación incómoda, yo me desentiendo. Si en ese espacio de hablar alguien dijo que se sentía mal, yo me desentiendo. Entonces es el compromiso de un follow-up, de estar ahí. Y también la otra es, como decías tú, si uno, y volviendo al inicio, uno debe conocer a su empresa, a sus empleados, debe tener esa demografía, porque a mí me puede parecer, ¿saben qué? Buenísimo una actividad de cocinar, porque me encanta, voy a aprender porque estoy pensando en mí. Pero cuando voy, miro mi población, de pronto la mayoría de personas en mi empresa son papás, no tienen tiempo para 3 horas de una clase de cocina, tienen que jamás hacerle al niño una cosa diferente que al esposo, que a la esposa, que a la que sea el personaje que esté haciendo. Entonces uno, pensando obviamente con la buena intención, a veces esas tácticas para apoyar la estrategia que uno establece en verdad no están pensadas en las personas. Y una de las cosas también importantes hoy en día como empresas en áreas de recursos humanos o de people es la importancia de customizar. Hemos aprendido más eso de la tecnología e incluso de la medicina. Cuando tú puedes customizar hasta cierto punto tu estrategia, tus tácticas, quiere decir que tiene a las personas. Exacto, y tiene una mejor oportunidad de que se arraigue tanto el comportamiento como la iniciativa, como el apoyo, porque no estás lanzando algo al aire como, todo el mundo quiere este evento, sino, puedo darles a estas personas esto, puedes escoger esta otra cosa, que todo tenga el mismo fin, por ejemplo, si quieres que hagan una pausa activa, pero con distintas maneras que pueden en verdad unirse a esa estrategia de venga, ok, necesitamos este espacio. Eso también es súper importante. Yo voy a aportar acá, adicionar que, como bien lo han dicho las dos, súper fuerte pues es una estrategia. O sea, esto de verdad vale la pena tener el acompañamiento de las personas que tienen toda la experiencia en esto, que saben cómo formarlo, que saben cómo enseñarte a traerlo a tu empresa, porque en efecto es toda una ciencia que permite que se haga efectivo y pues que tal vez no se rompa solamente con una buena intención o con un primer intento. Entonces, pues yo sí creo que es importante que uno pueda brindar la oportunidad de tener este acompañamiento dentro de las empresas, que pues justamente por eso es que lo hacemos en DocDoc, como ofrecer este bienestar, tanto de especialistas como de coach, nutrición, psicólogos, todo, a las personas, como también toda esta asesoría
también al equipo de ejecutivos o también al equipo que está a cargo de recursos humanos, como a todos los niveles para que justamente la empresa se alinee y empiecen a caminar hacia el mismo bienestar mental y pues bienestar al final de la empresa. Bueno, yo de verdad infinitas gracias por conectarse hoy. Yo quiero hacerle la última pregunta a las dos y pues efectivamente después de un poco más de un año de pandemia, ustedes pues ¿qué creen que hemos aprendido de toda esta transformación y de la importancia de la salud mental en las empresas? ¿Quieres seguir, André? Comienza tú. Dale, súper. Creo que hemos aprendido mucho, pero no lo suficiente. A veces soy un poco crítica con la forma en que nos ha tocado la pandemia, porque creo que hemos tenido y personalmente he visto que los principales aprendizajes que hemos vivido con la pandemia sobre el valor de las cosas, por ejemplo, el valor de la familia, el valor de las relaciones personales, como decía Sandra, el valor de estar con gente, de socializar. Por mucho tiempo, mientras que hemos estado en cuarentenas y demás, no lo hemos tenido, pero siento que no hemos aprendido o no hemos afianzado lo suficientemente esos aprendizajes para empezarlos a verlos en acción. Entonces, y súper contestar tu pregunta, que sí siento que aprendimos o revaloramos, vuelvo y repito, el valor de las cosas, el valor del tiempo. Creo que hemos aprendido y reevaluado en dónde quiero yo invertir mi tiempo para el futuro. Muchas personas con esto de trabajar remotamente se han reubicado de ciudades porque las prioridades han cambiado. Creo que hemos aprendido eso, que las prioridades tomaron un giro distinto, las vivo de manera distinta y por ende empezamos a ajustar nuestra vida de forma distinta. Que siento que nos hace aún falta aprender y sobre todo, como decía, llevarlo un poco más a la acción, que esto sea más sostenible. Creo que aún nos hace falta mucha empatía con la gente, mucha empatía en tener la capacidad de poder preguntar a las demás personas cómo están desde un lugar honesto y de genuinamente querer lo mejor para la persona y de empezar a ver cambios más hacia la sociedad. No me voy a meter en detalles de Colombia o la situación y demás, pero pues creo que es claramente un ejemplo en donde nosotros empezamos a ver cómo aún nos hace falta esa empatía por la otra persona, por el otro ser humano, pero también me da mucha felicidad este tipo de espacios de hacer una pausa y decir, esto es algo importante, hay que seguir hablándolo. Empresas como DocDoc que dice, hay un dolor en la gente y queremos ayudar a que eso deje de ser un misterio para una persona de cómo buscar ayuda. Entonces siento que vamos en ese camino, siento que hemos repriorizado nuestro tiempo, siento que los valores cambiaron, lo que le damos más peso cambió. Y por mi parte, siento que, como les digo, hace falta verlo en acción, hacerlo de manera más sostenible y como empresas estamos en ese camino. Creo que con muchos y seguro André, pues también me puedes complementar ahí, pero creo que es un momento crítico para la función de recursos humanos. Creo que aprendimos a ponerle la mirada a esta función después de mucho tiempo que quizás se veía como una función de soporte y pasó a ser una función en donde si no inviertes tiempo y si no lo ves como algo importante, tu empresa se va a caer. Y se los juro que no estoy hablando desde recursos, no, sino que si tú le quitas la gente a tu empresa, te quedas con computadores y mesas. Tu empresa te lo hace tu gente, los cerebros que tienes ahí, las ideas que tienes ahí, y si no cuidas de la gente que está detrás de un computador, el computador no va a trabajar solo. O no en todo. O no en todo y no de la misma forma. Algún día, pero en este momento no estamos ahí todavía. Entonces, creo que hemos hecho ese cambio. Hemos aprendido el valor de la gente, hemos aprendido el valor de cuidarnos, hemos aprendido y creo que el peso y la responsabilidad que hoy en día tienen funciones como las de recursos humanos y como la de los líderes que cuidan a sus equipos es mucho mayor y es muy, muy diferente a lo que era antes. Venimos de una cultura también y de un pasado de desempeño y de que produzcamos más a una cultura y a un presente de cuidémonos más, cómo te puedo apoyar, cómo puedo ser una mejor persona para ti. Y creo que eso es lo que nos ha dejado la pandemia por ahora. Creo que todavía hace falta muchos aprendizajes porque como decíamos estamos casi que en el medio en algunos países aún. Pero creo que eso es un poco mi percepción y cómo lo he vivido. Gracias, André Giraldo.
para ti. La verdad es que André dijo una perspectiva muy grande y yo lo complementaría de tres maneras. Primero, si nos enfocamos sobre todo en la cultura empresarial colombiana o latinoamericana, sin entrar en controversias, creo que en muchas industrias, antes de la pandemia, era casi que un estigma uno hablar de salud mental en el trabajo. Creo que cuando una persona levantaba la mano y decía, me estoy sintiendo cansado, fatigado, irritable, le podían mencionar un número de cosas donde en ninguna se veía que era es por el trabajo o es porque tu salud mental se está viendo afectada o es porque te deberíamos apoyar. Entonces creo que una de las grandes cosas que hemos aprendido en ese lado es desestigmatizar lo que es la salud mental y la importancia de la salud mental en el trabajo y para una empresa. Es 100% lo que dices, perdón, te voy a interrumpirme de ese momento, pero es que me parece tan importante que es que termina siendo hasta un tabú en el sector salud. Está muy loco que un médico un día se sienta cansado, se lea como debilidad, o que si en un día duda, o si en un día tiene, no sé, ansiedad por algo más en el trabajo, o se sintió inseguro porque algo en el hospital y muchas veces las otras personas que se supone se dedican a salud, como no nos lo han enseñado, pues no lo sabemos interpretar. Y o se lo dedicas o se lo dices, no, eso es cansancio, ve y duermes. Y tal vez no, tal vez es de verdad que uno necesita un acompañamiento psicológico, porque al igual que el cuerpo se ejercita, al igual que necesitamos comer, al igual que muchas cosas que necesitamos dormir, bueno, pues también necesitamos darle salud y enseñarle a nuestra mente cómo estar mejor y cómo usar herramientas que están como al alcance. Totalmente cierto. Yo creo que cualquier persona que haya estudiado psicología, sobre todo, y aquí tenemos a Andrea, a mí que lo estudiamos, a diferencia de otras carreras, nuestro enfoque es precisamente ese, tener nuestro bienestar. Siempre ha habido un estigma alrededor de la salud mental y ese podría ser todo un otro live acerca de por qué todos deberíamos tener un acompañamiento psicológico, herramientas que nos den, como en verdad donde uno puede hablar libremente, así como uno dice, uy, no, mira, me dio apendicitis, me van a operar, oye, estoy pasando por un periodo de depresión y estoy siendo medicada. No lo podemos hacer, ni siquiera en el ámbito laboral, porque como las personas usualmente no están entrenadas en entender esas diferencias, que es igual de importante y es igual de a veces incontrolable que me dé depresión, que me dé ansiedad, como me da apendicitis, como me da diverticulitis o cualquier otra enfermedad, no se entiende. Y en el mismo ámbito de la salud, como dices tú, Lau, y por eso yo quise hacer la combinación de medicina y psicología, es para complementar eso, porque para mí no tiene ninguna lógica que nos enfoquemos en el cuerpo, en el hardware, porque como trabajo en tecnología todo tiene que ver con hardware, y el software y todo lo que está dentro, y toda la programación, no le paramos bolas, literal, o sea, dejémonos de cosas, como decía André, paramos bolas. Y algo que he agradecido mucho a la pandemia es que se puedan comenzar a hablar de estas cosas. Yo, y pongo mi ejemplo porque es una manera de que las personas no sientan aquí que estamos hablando, como decía André, no la última palabra, sino contando también desde nuestras experiencias. Cuando yo me acerco a los distintos empleados de la empresa, yo también les comparto, uy, miren, no, yo también estoy cansada, estoy agotada, esto es normal, desconéctate, o yo misma digo, ¿saben qué? Me necesito desconectar. Y comienza por nosotros mismos saber que la salud mental es un tema importante, debemos afinarnos también, tenemos carros y vamos y los llevamos a revisión, o deberíamos llevarlos a revisión cuando los usamos después de cierto tiempo, es igual la salud mental, y creo que hemos aprendido eso. Una de las primeras partes es tratar y comenzar a desestigmatizarlo, porque cuando vemos otras culturas, yo he tenido distintos compañeros que dicen, yo trabajo para una empresa bla gringa, y cuando hay algún tema importante, relevante, de algún caos en el país, nos dan un día de mental health, de salud mental libre, porque saben que necesitamos comenzar eso tú en algunas empresas colombianas y decir, oye, quiero darle a la gente días libres para su salud mental. Le dicen, ¿qué? O sea, vamos a perder un día y entonces, ¿qué va a hacer la gente? Entonces ahora todo el mundo va a querer pedir días todos los días, porque tenemos una mentalidad totalmente al revés de cómo funciona esa relación simbiótica entre empleados y empresas. Y como decía André,
la empresa al final, por lo menos hoy en día, por lo menos la mayoría, por los que tengan recursos humanos, es porque la mayoría son personas. Otra de las cosas, o tres cosas, que esto lo hablamos en las preguntas antes de venir, que hemos aprendido es cómo ver esos signos, porque tú decías, Lau, a veces uno no sabe si se está sintiendo cansado, si tiene palpitaciones, si está mareado, si de un momento a otro le cuesta respirar. Uno no sabe que eso pueden ser síntomas de ansiedad. Uno no sabe reconocer eso y a veces piensa que es algo separado de lo que le está pasando a uno, y creo que hemos comenzado a poder identificar esos síntomas de ansiedad, síntomas de estrés que son muy similares: el cansancio extremo físico, que no me pueda concentrar fácilmente, que tenga una irritabilidad muchísimo más alta de lo normal. Todos esos insomnio, como lo mencionaron anteriormente, todas pueden ser sintomatologías de que estás pasando por un proceso de burnout o de fatiga dentro del trabajo, que está ligado a un montón de situaciones. No tienes una falta de control de pronto, no puedes influir en decisiones, no sabes cómo manejar el estrés porque no sales a charlar con X persona y hablarlo y desahogarte, si no estás ahí metido todo el tiempo. La dinámica, puede haber disfuncionalidad, hay jefes que son de micromanagement o microgestión, que quieren ver exactamente tú cada cosa que haces en tu computador, qué está pasando, o como decía André, tienes expectativas laborales poco claras, entonces o estás haciendo un montón de cosas porque no sabes cuál es el rol de cada persona, o no estás haciendo mucho y te da ansiedad y dices, pucha, de pronto me van a sacar porque no estoy haciendo nada. Entonces creo que esa sería la segunda otra cosa que debería, que hemos aprendido a reconocer estos síntomas o estas alertas para poder o darle una mano al trabajador por medio de una herramienta, por medio de un programa, por medio de una estrategia de revísate, chequea tus síntomas también mentales, chequéate tú cómo estás, y aprende a saber cuál es tu normal, cómo eres tú en una situación normal, cuáles son esos signos que tú puedes comenzar a ver. Por ejemplo, a mí un signo de estrés es cuando yo comienzo a sentir que mis hombros se encalambran, y sé que muchas otras personas sienten esos síntomas físicos, y esa es una manera de uno saber, ok, estoy en una situación que requiere de separarme de la situación, de repensarlo, de manejarlo de una manera diferente. Eso es otra de las cosas que yo me llevaría de la pandemia. Y como dice André, falta muchísimo, porque llevamos años hablando de la salud física y de la salud mental poco, y en una empresa pues aún más. Si en una empresa antes la ergonomía era, ay, no me toca por seguridad y salud en el trabajo cumplirla, y hoy en día es, uy, esto puede que termine en que el trabajador no puede fácilmente cumplir sus metas o tener un desempeño exitoso. Ahora sí le paro bolas, lo mismo va a pasar con la salud mental. Cuando nos comencemos a dar cuenta, no en 1, 2, 3 casos, sino que todos tenemos también eso como un factor de éxito en el trabajo, cómo manejamos y cuidamos y tenemos esa higiene en nuestra salud mental, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, no estamos llegando a nuestro gran potencial, no estamos sintiéndonos felices y no estamos siendo el mejor trabajador en temas de desempeño. Hay un mito que ahorita escuchándote hablando del estigma, y es que muchas veces yo escuchaba a gente decir, es que si hablamos de salud mental, se va a enfermar más la gente. O sea, tienen una sensación de verdad, o sea, muchos líderes dicen, es que para qué pongo el tema sobre la mesa, eso va a ser peor. Entonces, y está comprobado perfectamente lo opuesto. Líderes que hablan sobre este tema y te preguntan, son esos líderes que crecen más, que llegan más lejos. Por una empresa, por recursos humanos, por la persona que sea, poner el tema sobre la mesa, no va a enfermar a tu gente, no va a propiciar esto. Lo que sí puede hacer es que se hable del tema, pero ahí tú estás precisamente es atacando de manera preventiva la enfermedad y que llegue a peor. Entonces, solamente ponerlo ahí, y creo que justo esta mañana vi una frase súper linda que decía, cuando no sepas qué escoger en tu día a día, escoge tu salud mental. Cuando tengas tantas cosas sobre el escritorio, tareas, cosas por hacer, escoge tu salud mental. Que creo que eso es como una frase que a mí en lo personal me marcó muchísimo, y fue, ok, tal vez no lo he hecho siempre. Y como tú dices, Andrea, hasta uno mismo. O sea, acá nadie es perfecta de las tres, y muchas veces hasta yo misma digo, no lo hice primero y no lo puse, pero la próxima vez lo voy a hacer. Y seguirlo aprendiendo y seguirlo modelando. Y pedir ayuda. Normalicemos pedir ayuda. Lo leía en unos comentarios ahorita.
a veces vemos a la empresa como este ser aislado y donde yo le diga que me siento mal, entonces van a pensar en reemplazarme, porque así era como funcionaba muchas veces Antes, total. antes. Entonces tenemos ese estrés postraumático de historias, De la incluso de historia. nuestros papás, de otro tipo de empresas, pero si normalizamos el pedir ayuda como, oye, hoy me estoy sintiendo malísimo, no sé qué pasa, estoy ansioso, no dormí, y que a uno le puedan dar el espacio de ven y miro cómo te apoyo, qué podemos hacer, tienes algo urgente. Eso es de las cosas más valiosas que puede ocurrir dentro de una empresa. Ese es el primer paso, después viene todo el resto de cosas que hemos hablado, pero el primer paso también es reconocerlo y normalizar pedir ayuda. Y si sientes que en la empresa de pronto se puede ampliar este espacio, escríbenos. De verdad que súper dispuestos a ayudar a fortalecer la cultura empresarial y el bienestar y salud mental de todas las personas pues que trabajan y en el día a día están haciendo país. Entonces, pues de verdad infinitas gracias a todas por conectarse, a todos por conectarse con nosotros, por las preguntas, por oírnos. El live queda subido para que lo vuelvan a ver, porque de verdad muchos tips importantes. Ahorita, por ejemplo, hacemos nuestra lista de los mínimos que necesitamos, me pareció genial. Siempre de verdad que nos estamos yendo hacia lo máximo que podemos dar o que necesitamos dar o que queremos exigirnos, y se nos olvida esa otra parte que nos puede alivianar mucho la mente y también darnos claridad en el camino como para andar más livianos. Gracias nuevamente y Gracias, feliz noche. Lau. Que Muchas estén gracias bien, por la todos. invitación. con muchísimo amor Un para todos. abracito. Que Chao, estén André. bien. Chao, Lau. Chao, Andrea, chao, Lau, que estén muy bien. Que Feliz estén tarde bien. para Chao, chao. Lo Abrazos. mismo. Chao, chao. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte, déjanos todas tus dudas de salud en nuestros comentarios, que la que tenga más likes la estaremos respondiendo en nuestro siguiente video. Nos vemos pronto, gracias.